Este es un mensaje transmitir especialmente a los cristianos. Y quisiéramos sugerir que el cristianismo es una base apropiada para una propuesta política. El cristianismo, especialmente el cristianismo bíblico, es una base apropiada para una propuesta política. El error de muchos cristianos es que lanzaron en el pasado una consigna de no participación en la política, una consigna de abstención, de dejar que los otros se ensucien en eso de la política. El resultado fue que los malos tomaron los espacios y los malos llegaron al poder, al Congreso, para hacer las leyes, llegaron a ser los jueces, los presidentes, y entonces cuando comenzaron a lanzarnos consignas que no podíamos aceptar, como las consignas que descuidan la dignidad del ser humano que se desarrolla en el vientre de la madre, consignas que promueven el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, y otra cosa parecida, entonces reaccionamos para participar en la política. Y este segundo paso lo hicimos con la misma torpeza que el paso anterior, y es que nos montamos en el carro de la derecha política. Y lo que está pasando en Estados Unidos y en América Latina es que muchos cristianos, por miedo a las propuestas que se nos están imponiendo desde los sectores supuestamente progresistas, nos estamos montando en el carro político de la derecha. Lo que quiero proponerte es que el cristianismo tiene respuestas propias y que el mundo necesita respuestas que se deben traducir en consignas políticas. Voy a hacer un ensayo. Esto que voy a hacer no es definitivo, pero quiero sugerir algunos principios en las escrituras que se deben traducir en principios políticos. Uno de esos principios es que en toda la Biblia hay casi 20 pasajes en la Biblia que hablan de no hacer acepción de personas. Esos versículos dicen que Dios no hace acepción de personas y que nosotros no debemos hacer acepción de personas y que debemos dar a cada individuo la misma oportunidad, que no debemos favorecer al rico porque es rico y ni siquiera al pobre porque es pobre, sino dar a cada individuo la misma oportunidad. Mire, eso nos llevaría, traducido eso al plano político, a una república de iguales, sin privilegios, sin clases de abolengo, sencillamente cada uno con sus propios méritos labra su situación en la estructura del país. Eso elimina cualquier posibilidad de una monarquía, una sangre azul. No todos somos iguales, pero eso incluye también combatir el clientelismo político. O sea, no puede haber privilegios simplemente porque tú eres del partido que ganó. No, cuando hay un puesto vacante, todos tenemos que tener. No se puede hacer acepción de personas. Mire, este principio es revolucionario y es un principio que sacamos de la Biblia y que los cristianos deberían llevar a la práctica política. Un segundo principio que aparece muy claro en el Nuevo Testamento, aunque las iglesias se hayan apartado de él, es el liderazgo colegiado. O sea, las iglesias en el Nuevo Testamento eran gobernadas por equipos de ancianos que también se llamaron obispos
y también se llamaron pastores. Estos equipos tuvieron su modelo en el equipo apostólico, donde Pedro era el primero entre iguales, pero entre iguales, Pedro es el primero, aparece primero en todas las listas de los 12 apóstoles, pero tomaron decisiones consensuadas. Entonces, traducido eso a nivel nacional, al plano político, eso habla de un gabinete. O sea, el país necesita un gabinete, el país necesita un congreso, un parlamento. O sea, necesitamos el liderazgo colegiado. El gabinete presidencial, que es una práctica ausente de nuestra vida política, porque somos presidencialistas. Cuando se elige un presidente es para lanzar decretos, él solo. Y así lo establece nuestra Constitución, y nuestra Constitución es en América Latina, pero desde la perspectiva de las Escrituras, favoreceríamos un gabinete, un presidente que gobierna, pero con un gabinete a su alrededor, que se reúnen semanalmente, como el gabinete británico. Fue sacado del modelo de las Escrituras, la idea de un gabinete. Y ese gabinete en el Reino Unido se reúne estrictamente cada martes. Cada martes, creo que a las 9 de la mañana, se reúne el gabinete británico a revisar lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en el país, y a consensuar las decisiones que se van a tomar. El primer ministro es apenas el vocero, representante, coordinador, pero hay un gabinete. O sea, nosotros en América Latina, los cristianos, al participar en política, debemos reivindicar ese trabajo colegiado, no solo en el gabinete, sino en el Congreso. Necesitamos un Congreso de ciudadanos normales, que no sean una casta especial con tanto privilegio como tienen nuestros diputados y senadores, y que no tengamos tantos. Este país no resiste 200 diputados, señores. Necesitamos diputados que vivan con sencillez y menos diputados. Este país puede funcionar bien con 15 diputados, o súbelo a 30, o hasta a 70, y siquiera hasta 100, pero no 200 diputados, y encima de esos senadores. Un Congreso unicameral puede ser un buen proyecto político de los cristianos y que va a favorecer la eficiencia del país. Y en esa misma línea podríamos reivindicar el referendo, que está en la Constitución, pero no tenemos tradición de referendo. Y eso significa que algunas decisiones vitales, mire, el tema del aborto, por ejemplo, eso debe decidirse por referendo. Eso, un Congreso no puede tomar la última palabra en todos los asuntos. Si aquí viniera una posición política, por ejemplo, de eliminar la Navidad, que todos celebramos la Navidad, ¿puede el Congreso hacer? No, eso debe ser un referendo. Hay momentos de consultar a todo el país. Y si la mayoría decide que se acabó la Navidad, se acabó la Navidad. Pero no que un Congreso venga y le quite la Navidad a la mayoría de la población. O sea, los cristianos actuando en política deberíamos reivindicar el referendo que se estableció en Suiza siguiendo el modelo del funcionamiento de la iglesia primitiva, porque las iglesias en el Nuevo Testamento, contrario al clericalismo que vino después y que hoy rige a católicos y protestantes, lamentablemente, en las iglesias del Nuevo Testamento, las iglesias eligen sus líderes. O sea, cada iglesia local elige a sus propios líderes. Entonces, así deberíamos tener una sociedad que en momentos cruciales toma la última palabra. Finalmente, los cristianos, para participar en política,
podríamos aspirar a un modelo parecido a lo que sucedió en Pentecostés, que estaban todos juntos y compartían las cosas para el bien común. O sea, los cristianos tenemos que ser favorecedores de las conquistas sociales, de alguna forma de socialismo. Llámale socialismo de centro si tú quieres, para diferenciarlo del socialismo de derecha, de los nazis, de los Hitler, y del socialismo de izquierda que fracasó en la Unión Soviética. Podemos hablar de un socialismo de centro, como el que nació en Europa, precisamente por inspiración de los grandes avivamientos cristianos. Pues el Partido Laborista en Inglaterra surge por inspiración de Wesley, por la predicación de Wesley, reclamando mejoras para los pobres, para los obreros. Por eso se llamó Partido Laborista y se extendió hacia otros países de Europa. Entonces los cristianos deberemos ser promotores de conquistas sociales. Pienso que Europa nos da el ejemplo de un sistema social en el que, especialmente en Europa del Norte, los funcionarios viven con sencillez, son personas comunes, no son seres con salarios y posiciones especiales, son personas comunes que van al supermercado como todo el mundo, que caminan por la calle como todo el mundo, con un salario como todo el mundo, sin privilegios irritables, pero en esos países tenemos una protección desde la cuna hasta la tumba. Europa lo ha logrado. Protección desde la cuna hasta la tumba. Todo el que nace en Europa tiene salud y educación hasta donde la necesite. Le cobra mucho impuesto a los que pueden pagar para dar esas seguridades al resto de la población. De modo entonces que los cristianos, al participar en política, podemos ir con agenda propia. Podemos ir con agenda propia. En primer lugar, he dicho que podemos reivindicar no hacer acepción de personas para construir una república realmente democrática. Segundo, podemos reivindicar el liderazgo colegiado para aprender lo que se llama la función de gabinete. No solo un presidente tirando decretos, sino un gabinete gobernando el país, como un primer ministro o presidente. Pero un gabinete que se reúne todas las semanas a revisar la situación del país. No un presidente todopoderoso que puede hacer lo que le dé la gana desde el poder. Necesitamos, además, reivindicar el plebiscito, el referendo, para que las grandes decisiones nacionales sean llevadas a la población. Y finalmente necesitamos promover los cristianos una sociedad para el bien común. El modelo del Antiguo Testamento, del Israel de la Biblia, es una sociedad organizada para el bien común. Entonces los cristianos no podemos simplemente montarnos en un carro que otro conduce, ni el carro de la derecha ni el carro de la izquierda. Podemos hacer nuestro propio carro con propuestas como estas, que son propuestas de cambio, pero que son propuestas basadas en nuestras escrituras que consideramos palabra de Dios.